La que ponemos a consideración del lector es la segunda conferencia que el doctor Flores Ochoa dictó en Cusco el 6 de febrero de 1996 en el marco de la actividad desarrollada por el Seminario Internacional Los Andes antes de los Incas. La desgrabación no ha sido corregida por el autor. Los errores y omisiones son exclusiva y responsabilidad de los editores. Sobre el origen del Estado andino, Jorge Flores Ochoa. Bueno, desafortunadamente no hay diapositivas para mostrar el origen del Estado. Siempre discuto con los arqueólogos, les digo, ¿qué excavan ustedes? No excavan estructuras sociales, ni estructuras políticas, ni religión. Excavan y luego se inventan interpretaciones sobre la base de los objetos. Así que siempre andamos discutiendo sobre eso y especialmente en qué momento aparece el Estado. Y aquí me veo yo en un problema grave. El origen del Estado Wari, que es un poco nebuloso para mí, pero Barreda me ha obligado, al proponerme hablar ante ustedes, a revisar algunas cosas escritas y hay algunos aspectos interesantes que vale la pena puntualizar. Siguiendo más o menos todas las generalidades sobre el origen del Estado, en las que todos coinciden que la organización estatal va generalmente unida a desarrollo urbano, que el desarrollo urbano es imprescindible para la aparición de la forma estatal, lo cual no quiere decir que esto sea necesariamente correlativo. La estructura política es una cosa y Estado es otra, bien diferente. Cuando estamos hablando del Estado, creo que estamos hablando de una estructura política más formal, con especialistas a tiempo completo, con toda la burocracia que ayuda a organizar el Estado y, por supuesto, una división muy clara entre ciudad y campo. ¿Cómo se llega a eso? Es aquí donde encontramos toda la gama de propuestas que se han utilizado durante mucho tiempo, pero en los Andes hay algunas pequeñas diferencias que a veces nos gusta enfatizar y subrayarlas. Y eso creo que es algo que no es aceptado por muchas otras personas que tratan más bien de encuadrar el desarrollo andino dentro de las generalidades pensadas para el viejo mundo. Y a un poco de esto quisiera referirme a algunos aspectos concretos para mostrarles las diferencias que son un tanto individualizadoras del desarrollo andino. Una es el breve tiempo en que se producen todos los cambios. A los Andes llegan más o menos los migrantes asiáticos hace unos 15.000 años. No hay más antigüedad hasta el momento. Por lo menos lo más viejo que se encuentra en los Andes es 10.000 años. Concedemos 2.000 años más por las dudas. Pero en poco tiempo, los 8.000 años más o menos, ya están apareciendo las primeras formas de lugares, pequeños asentamientos. Mosley es un arqueólogo muy discutido, pero que a mí me agrada. Él sostiene que las primeras formas humanas, las primeras aldeas, aparecen en la costa central gracias a la utilización de los recursos marítimos porque el mar era muy rico hasta que se vinieron los que lo convirtieron en harina de pescado. Era un mar riquísimo. Así es que el mar proporcionaba recursos aparentemente inagotables, que permitieron que la gente que los utilizaba pudiera disponer de comida en abundancia y luego comenzar a construir las primeras formas aldeanas. Chuquitanta, Paraíso, Encanto, todas muy cerca de Lima, de la actual ciudad de Lima. Son asentamientos precerámicos, ya tienen algo de cultivo, pero están cultivando plantas que las llaman industriales, están cultivando algodón, están cultivando legenarias, que son elementos que les sirven para fabricar redes en sus flotadores para sacar más recursos del mar. Pero es interesante, ya que en esta misma época construyen plataformas y pirámides de 300 metros de largo por más de 30 de alto. Una actividad realmente extraordinaria por las horas de trabajo y la cantidad de gente dedicada a eso. O sea que, como dice Mosley, los cimientos de la civilización andina serían marítimos, no estarían basados en la agricultura como ocurre en el resto del mundo. En segundo lugar, el tránsito de caza-recolección a cultivo es muy rápido. En otros lugares del mundo esto demanda casi 8.000 años y aquí se produce en unos 3.000, un proceso precoz. Y en tercer lugar, en casi todo el mundo, el cultivo precede a la ganadería. Los datos que tenemos para los Andes centrales es que la ganadería precede al cultivo. Primero logran controlarse los rebaños, aparecen las poblaciones de pastores y muy poco después aparece la agricultura. O sea que tenemos tres diferencias hasta el momento muy saltantes que nos dan pie para asegurar la singularidad del desarrollo, esta singularidad del desarrollo. Y como decimos, la velocidad con que se inventa cerámica, tejido, metalurgia y todo lo demás, porque es evidente que no hay influencias externas.
Meggers y Evans, un par de arqueólogos norteamericanos que no aceptan esto como solución, han planteado que la cerámica viene por influencia japonesa. Bueno, imagínense qué complejo sería eso. Hablan de cerámica que fue traída por pescadores que perdieron el rumbo y desembarcaron en la zona del Ecuador, y de ahí vendría la cerámica. Las pruebas que muestran no son muy convincentes y creo que esta teoría ya ha perdido prestigio. Así que es así, evidente, es que la cerámica más antigua viene de la zona del Ecuador. Eso sí, es cierto, pero que venga desde Japón parece que no. Entonces tenemos estas cosas un poco diferentes que nos hace pensar que el desarrollo posterior siguió caminos no muy diferentes, pero con características que no son muy comunes. De Chavín no hay evidencias muy seguras de una organización estatal. Chavín tiene una extensión bastante grande. Se encuentran elementos Chavín en la costa, en la Sierra Central, al norte hacia la zona de Cajamarca, en el norte del Perú, casi límite con Ecuador, y aquí en el Cusco, donde se trata de ligar con Chavín un desarrollo llamado Champata y Marcavalle, pero esto es un poco forzado. En todo caso, si hubo influencias Chavín es por proceso de difusión de determinados elementos culturales. La discusión más fuerte comienza en el Horizonte Medio, que tanto les interesa a ustedes, sobre el cual realmente tenemos muy poco que decir. El haberme puesto Barreda en esta presentación me ha hecho pensar en algunos trabajos, y lo que sale de los trabajos de Isbel, sobre todo de Isbel con su grupo de alumnos, que ha trabajado con Horizonte Medio en la zona de Ayacucho y en la costa central del Perú, es la importancia que ellos dan al urbanismo. Surgimiento de ciudad lo relaciona con la aparición de formas estatales. En parte deducción, en parte uso de datos con mucho cuidado que pueden ser discutidos en ambas direcciones. Por ejemplo, uno de los sostenedores de la aparición del Estado en el Horizonte Medio es Lumbreras, pero él justifica esto en base a la teoría que cuando surge la ciudad aparece el Estado. Igual hizo una ciudad. Y ahí comienzan los argumentos que empiezan a mostrar en qué situaciones la ciudad de Wari puede ser ya reflejo de una organización estatal. En primer lugar, la dimensión, hablan de 2.000 hectáreas de superficie que tendría Wari Ayacucho. Luego, la planificación de la ciudad. Ustedes que ahora han visto Piquillalta, habrán podido apreciar que es una ciudad que no ha sido planificada, sino programada previamente para después ser en la realidad una ciudad que ha ido creciendo por un proceso natural de desarrollo. O sea que estamos en presencia de un elemento que implica un poder de dirección y de decisión. Ese poder solamente puede ser político. Cuando uno está en condiciones de ordenar y que se cumpla lo que se dispone, estamos viendo un poder político capaz de ejercer coerción, de ejercer presión a fin de lograr que los objetivos, los acuerdos que se propongan, se tengan que realizar. Y en ese sentido verán que Pichillalca está muy bien planificada, aunque todavía no podemos nosotros entender plenamente las funciones de sus diversas partes. En Wari ocurre algo igual, una ciudad planificada, con muros de 12 metros de altura, callejones de 300 metros de largo, habitaciones cerradas, pero donde la excavación arqueológica no ha sido consistente. Así que mucho viene de presunción. Pongamos un arqueólogo ayacuchano, González Carré. Él supone, porque no tiene evidencia, no tiene datos de excavación, que la división de los Wari en sectores debe estar relacionado con actividades artesanales de los ceramistas, de los que trabajaban con turquesa, de los que trabajaban con metal, de los que hacen con tejido. Entonces llega a la conclusión que la fuerza económica de Wari y Ayacucho está basada en un comercio de la producción de los artesanos que residían en Wari, y que esta producción artesanal es lo que permitió contar con ingresos para que se estructurara un Estado, y que esta gente de Ayacucho eran comerciantes que se dirigían a todos los lugares llevando esta producción artesanal. Y él dice que Ayacucho está en un centro de tránsito entre norte y sur, y el este y oeste, y esa zona de confluencia estratégica permitió el desarrollo de Wari ayacuchano y por consiguiente un desarrollo estatal. Y que las caravanas de llamas se convierten en un elemento muy importante para este comercio. Aquí comenzamos a ver una de las primeras dificultades. Este comercio, si era una ciudad de artesano, este comercio tuvo que estar a cargo de comerciantes a tiempo completo, o fue un comercio dirigido, como se sostiene después, que existió en el Estado Inca, es decir, un comercio estatal controlado, dirigido en beneficio del Estado. Si era un comercio de comerciantes a tiempo completo,
se produce el cambio tan violento con lo inca? ¿Dónde no hay comerciantes? Y eso conduce un poco al Estado inca para ver diferencias que había entre el Estado inca y el Estado ayacuchano que se propone. Si era un comercio dirigido, tenía que haber un Estado muy fuerte. Si era un Estado y si era un comercio dirigido, como se explica, la aparición de un centro como Pichillalca, que solamente estaría en función de los comerciantes. Creo que no, eso implica más bien una presencia estatal. Tal vez la explicación más aceptable sea no ver Wari como una cosa aislada, sino necesariamente como una derivación de Tiahuanaco, que es algo que por lo general opinan las personas que están hablando de Wari. Tratándose de arqueólogos peruanos, esto es comprensible porque ustedes ya habrán percibido que Perú está dividido en muchas naciones y cada nación tiene su propia ideología y se trata de hacer su propia historia. Entonces Wari Ayacucho es el símbolo de la etnia que desciende de los Wari y así que ellos quieren hacer el gran estado Wari, todo es Wari, no Tiahuanaco, no a lo inca, como aquí en el Cusco es todo inca, ¿no? Los arqueólogos ayacuchanos enfatizan mucho este aspecto de autonomía del desarrollo de Wari. Cuando uno los lee, Tiahuanaco no existe, ni una pequeña referencia. Ustedes han visto en los slides la gran influencia que hay de Nazca en Tiahuanaco. La primera etapa de Nazca que se llama Chucupampa, Atarco, eso ya es casi Wari, perdón, casi Tiahuanaco, es nítido. El personaje de la portada del Sol se repite en las vasijas Wari, en vasos Wari, con pequeñas modificaciones y con algunos símbolos más fácilmente distinguibles. Por ejemplo, hay unos vasos ayacuyanos de ese personaje y los báculos que agarra terminan en mazorcas de maíz, de papas, de ajíes. Aquí no hay duda que está agarrando plantas, pero la forma externa es muy clara. Es fácil de entenderlo si nosotros comparamos, por ejemplo, con la iconografía católica. Un Cristo lo reconocemos en cualquier sitio. Desde ese Cristo famoso de Dalí, visto en una perspectiva maravillosa, hasta un Cristo bizantino. Sabemos que son Cristos, entonces algo similar está ocurriendo aquí. Es un personaje religioso que se está representando, reproduciendo lo de Tiahuanaco con variables locales, innovaciones, cambios por el tiempo, pero es lo mismo, y eso no podemos ignorar que viene de Tiahuanaco. Viendo esta posibilidad, surge la teoría de Dorothy Menzel, arqueóloga, alumna de Rowe. Cuando la enunció fue casi lapidaria y lapidada. Tenía la opinión de que Tiahuanaco, más que un gran centro estatal, era lo que ella llamaba predicadores y evangelizadores, que fueron en toda dirección pregonando una religión y que llegaron a la zona de Ayacucho y ahí encontraron, parece, recepción y comenzaron a tener mayor aceptación. Entonces, Tiahuanaco, en ese sentido, fue una expansión religiosa antes que una expansión estatal. Y como digo, cuando Dorothy Menzel formuló esto, allá por los años 60, recibió ataques despiadados, pero con el tiempo la idea se ha ido asentando y al haber pocas evidencias de lo que sería una expansión estatal Tiahuanacu, hoy en día cada vez se acepta más que fue una expansión religiosa. Pero un buen ejemplo que usan para esto es lo que sucedió en el África del sur del Sahara. Toda esa África es musulmana, pero ellos jamás fueron conquistados por musulmanes. Fueron religiosos que se infiltraron ahí y cambiaron toda su cultura y la convirtieron en musulmana. Entonces, toda la costa occidental de África, todo lo que está debajo del Sahara es musulmana, pero se tienen evidencias escritas de esto. Felizmente hay evidencias de cómo se fueron yendo los misioneros musulmanes a predicar, instalar y cambiaron toda la cultura. Por eso, cuando llegaron los europeos, vieron que tenían universidades, tenían bancos, tenían estados con clases sociales, con funcionarios, tenían escritura, todo lo cual es bien diferente a los negros semidesnudos correteados por Tarzán. Es la idea de siempre que tenemos de África, así que muy bien pudo haberse desarrollado esto. Así que Wari, en gran parte también, sería receptor de un movimiento religioso, y si hubo un estado, debió tener características
más bien burocráticas, de un centro religioso a su vez que se expandió a ciertos lugares y que esta gente trabajó como intermediarios de la religión que viniendo de Tiahuanaco logró expandirse. Verán que hay poco que decir en términos concretos sobre el Estado Huari. Hay Estado Huari, tiene que haber un desarrollo que muestra la estructura política, pero las características de esa estructura política son difíciles de precisar. Es difícil decir cuáles eran esas características realmente. Mientras Huari, Ayacucho, no sea investigado completamente, Piquillalca no sea estudiado más detenidamente, porque las excavaciones que se han hecho verán que son pequeñas cosas. Será problemático avanzar. Los edificios de planta circular que no se los ha visto están, digamos, hacia el lado norte, hacia el Cusco. Originariamente eran tenidos por depósitos. Se suponía que eran depósitos en los cuales se juntaban vestidos, productos agrícolas. Esto después era trasladado a Huari y Ayacucho. Pero las instalaciones han mostrado que son viviendas, ahí vivía gente. Así que esa idea de depósitos hoy en día ya no existe, pero es gracias a las pocas excavaciones que se han hecho ahí. Los demás sectores de Pichichalca que no han sido excavados, no sabemos qué tipo de evidencia puedan traer, y hasta el momento seguimos insistiendo que Pichichalca no fue ocupado, porque en su superficie no hay evidencia de ocupación, porque todo está muy abajo, hay que excavar bastante. Solo excavaciones exhaustivas creo que podrían darnos más evidencia sobre cómo pudo haber sido el estado Huari. La otra argumentación para sostener la existencia de un poder político fuerte, centralizado, es la extensión que tiene Huari. Realmente es una extensión bastante grande. Se han encontrado evidencias Huari en Cajamarca, que están muy al norte, y luego en la costa sur Moquegua, Tacna, Arica, incluso un poco más al sur. También hay influencias Huari. En el valle de Moquegua, como les indiqué la otra noche, donde hay un proyecto, se sabe que hay Huancavelica y Apurímac. Hay evidencia Huari y en Cusco. También podemos sostener que, como hacían unos 30 años, que había evidencia Huari. Piquillalca es netamente Huari. Eso era tenido por Inca dentro de la ideología local de que todo lo que hay aquí es Inca. De esta manera, esa extensión territorial de Huari sin pruebas de un control político fuerte, centralizado, capaz de ejercer control sobre una sola zona grande, tenemos que recurrir mucho a la teoría política, a la antropología política para seguir sosteniendo estos puntos. Aquí me gustaría hablar comparativamente de la estructura política inca, para verlo un poco en contraste con lo poco que conocemos, con las generalidades que tenemos de las estructuras políticas. Tal vez el que más ha trabajado para aclarar cómo era la estructura del Estado inca sea John Murra. Creo que él ha llegado a proponer un modelo que desde que fue formulado en los años 60 hasta hoy no encuentra objeciones serias sobre la explicación que él dio sobre el Estado Inca. Incluso arqueólogos, etnohistoriadores que estaban de parte de Luis Lumbrera, que sostenían que el origen del Estado era producto de una lucha de clases, y dentro de un marxismo muy ortodoxo, están aceptando las ideas de Murra. Y reitero, no hay críticas que estén debilitando la propuesta que él hace. Lo que él encuentra son unos pocos aspectos de aparente singularidad. Uno, en la sociedad inca no había mercado, no había moneda, no había comerciantes, y eso es importante para ver una organización estatal, porque toda organización estatal para existir como tal requiere lo que hoy llamamos en día impuestos, porque el Estado vive de los impuestos que cobra, y justamente un Estado se vuelve fuerte cuando logra recibir los impuestos con más facilidad. No había dinero entonces. Entonces, ¿cómo se pagaba el impuesto? Porque si no hay dinero significa que el impuesto se tiene que dar en bienes, pero toda la evidencia de los documentos muestra que no había impuesto en especie. La propuesta es esta: un Estado que cobre el impuesto en forma de trabajo, energía, y aquí vamos a ver algunas cosas que son sintomáticas. Hay algunas palabras que son claves aquí. Minca es compromiso. La palabra se sigue usando hasta hoy, sobre todo en el sistema de fiestas religiosas. Minca significa pedir algo regalando algo que crea la obligación de devolver. Uno no se puede negar si es que ha sido mincado. Esto es parte de la ideología que existe hoy en día en los Andes y en los documentos escritos. Cuando le preguntan a un cacique si él está obligado a trabajar para el Inca, dice, sí, cuando me lo pida.
tiene que pedírselo. Si no se lo pide, no hay obligación. La minca envuelve un conjunto de relaciones en las cuales el que minca tiene que ser generoso. Yo no puedo mincar a una persona con nada. Si lo minco para algo, previamente debo hacer un regalo. Aceptar el regalo significa aceptar el pedido. Esta es la reciprocidad más clara y más nítida en la reciprocidad balanceada. Yo hago esto y tú haces lo mismo por mí, de la misma manera, en la misma forma, según la circunstancia. Pongamos el AINI entre iguales. Yo no puedo tener AINI con una persona superior o inferior. Tienen que ser iguales. El AINI es una relación simétrica totalmente. Doy y recibo lo mismo. Por ejemplo, hoy en día una persona necesita cosechar sus papas. Hace un AINI con sus parientes, sus amigos. Todos ellos van a trabajar en su chacra, por supuesto que reciben un gran convite, comida, bebida, y la faena agrícola termina en una gran fiesta, una borrachera. Pero si él vino a trabajar en mi chacra para cosechar papas, yo no le puedo devolver el AINI que he recibido con una siembra de papas. Tiene que ser en cosecha de papas. Igual, no hay posibilidad de transferencias. Por ejemplo, techado de casa se hace con AINI, pero nadie techa casa todos los días ni todos los años. Entonces yo no puedo techar mi casa este año y recibo el AINI de mis amigos y uno de ellos va a techar su casa dentro de 10 años. Estoy obligado después de 10 años a devolver el AINI que él me dio. El AINE y la minca, el festejo, es importante. Ambos terminan con una gran fiesta. Por eso los cronistas españoles decían que la minca era desorden, que acaba en borrachera de todos. Ellos no entendían el mecanismo, veían la parte final y eso es cierto, termina en gran borrachera. Pero tiene que ser así, si no, no es un buen AINI ni una buena minca. Todos tienen que comer bien y emborracharse bien. No sé si ustedes saben que ocupamos uno de los primeros puestos en el consumo de alcohol, pero el porcentaje de alcohólicos es bajísimo porque se toma ceremonialmente. Cuando uno toma solo, ese ya está terminado, porque beber es siempre en grupo, asunto colectivo, asunto social. Las estadísticas muestran eso, pero la manera como se consume bebida, lo que les pasa o lo que les pasaba a los españoles que venían de borrachera, la veían, pero no entendían el proceso dentro de toda una fiesta. Entonces aquí tenemos la reciprocidad. Alguien pregunta, ¿todavía se mantiene la minca? Sí, minca y AINI se mantiene. El AINI estaba presente dentro de todas las actividades y el Cusco está rodeado de una serie de urbanizaciones que son hechas por gente que está migrando a la ciudad y casi todos hacen sus casas con AINI. En el nuevo contexto urbano esto se formaliza un poco de otras maneras, se elige una junta directiva y la junta directiva más o menos ordena el AINI. Por eso es que los barrios, estos barrios tan diferentes, casi todos en su mayoría, están organizados en base a procedencia. Gentes que vienen de los mismos sitios y que mantienen cierta cohesión local. Esto no es 100% por supuesto, pero podemos decir que hay barrios con gente que viene de Urcos, hay barrios con gente que viene de Cotabamba. Incluso son parientes, entonces el primero que se instala trae los otros. Hay una tendencia muy fuerte al vínculo de concentrarse así. De esta manera reproducen las fiestas, reproducen las celebraciones del pueblo. Y esto ocurre en definitiva y así es como se hace. Otra pregunta. ¿El AINI se da con los compadres? Primero con los parientes consanguíneos, después con los parientes afines y después con los parientes políticos. El compadrazgo es muy fuerte aquí, no sé si ustedes lo mantienen. Es una de las formas de cohesionar los grupos, eso funciona en todo contexto. Otra pregunta, para nosotros compadre es el padrino de bautismo, ¿aquí es igual? Sí, en principio es ese, pero después puedo nombrar padrino de la puerta de mi casa, puedo nombrar padrino del techo de mi casa, puedo nombrar padrino de las camisetas del club de fútbol. Por ejemplo, los comerciantes, los pastores de la Puna comienzan ahí a los valles, van con el hijo pequeño. El hijo pequeño se relaciona con el hijo pequeño del agricultor y entre los dos van creando una relación amistosa y con el tiempo comienzan a llamarse compadres, aunque no haya pasado por ninguna ceremonia de compadrazgo. Pero es la manera de facilitar una relación social y hacerla familiar. No es una relación fría entre extraños, es una relación entre personas que se conocen. Entonces, el AINI y la minca siguen funcionando. El AINI funciona a nivel de unidades domésticas, unidades comunales. Una palabra bien difícil de traducir porque significa un montón de cosas, desde un
arma contundente hasta relaciones de parentesco, de vecindad y de residencia sobre la base del AINI. Aquí la familia es todo reciprocidad. Aquí, en los parientes de la comunidad, sigue existiendo la reciprocidad con los amigos, con los vecinos, sigue existiendo reciprocidad. Cuando deja de existir la reciprocidad, es otro mundo. Son personas con las que no se tiene relaciones. O sea que estos se llaman Aini. Estos se llaman Aguyus. Y esto sigue. Son Aini, pero todo con el que no puede establecer alguna reciprocidad sobre la base de relaciones antiguas, viene a ser Aini, y viene a ser persona con la que establecer Aini. Hemos visto aquí que funciona el AINI. Aquí tenemos entonces un estado de tributo que existe porque puede recoger tributos, pero tributos solamente en forma de trabajo, no productos. De ahí viene la frase de Garcilaso de la Vega que dice, hasta los más pobres tenían que tributar. El Estado, entonces, recolecta el trabajo de toda esa gente, pero ¿para qué? En primer lugar, para hacer producir las tierras que pertenecían al Inca. Decir Inca es decir Estado. Aquí están las tierras de la iglesia, de los nobles, de los curas, o sea, de los gobernantes regionales, de los dioses regionales. En fin, de todos los que tienen que ver con el Estado, de toda la burocracia. Y esta gente trabaja estas tierras, pero trabajan cuando el Inca o el sacerdote se los pide. Entonces, ellos trabajan allí. Y trabajan en un ambiente de fiesta, que es lo que dicen todos los documentos, que era una gran fiesta, que había música, que había bebida en cantidad, había comida, y cultivar la tierra terminaba en una fiesta. La gente iba a cultivar la tierra, pero tenía gran fiesta y regresaban todos contentos. Los productos que obtenían de estas tierras del Inca les eran devueltos en parte en estos agasajos y en parte en todo lo que construía el Inca. Entonces hacían caminos, edificios y la gente concurría a esos trabajos y a esas actividades de acuerdo a una institución que se denominaba MITA. Mita significa trabajo en turno. Fue totalmente deformado por los españoles y se convirtió en trabajo forzado. La mita es trabajo que uno se ve obligado a realizar como consecuencia de la minca. La mita tenía variedad de formas. Había mitas que se hacían por 3 días, por ejemplo. La gente de este lugar iba 3 días a sembrar, luego regresaba a su casa y luego en la época de la cosecha iba por otros 3 días a cosechar lo que había sembrado. Entonces era la mitad de la cosecha. Había otras mitas que eran más duraderas, que podían ser de 1 o 2 años. Entrar al servicio del Inca por ese lapsus, mientras tanto el Inca tenía que mantenerlo. Y también había mitas que eran una sola vez por vida, por ejemplo, ir a las minas de oro y plata. Esta mita era una sola vez en la vida de cada uno. Los españoles la exigen cada año. Ese es el caso de la cantidad de gente que murió, por ejemplo, en Potosí. Estas mitas era lo que hacía producir estas tierras, y estas tierras y estos productos eran revertidos en todas las obras que realizaba el Inca. Por ejemplo, algo muy importante era el tejido. Murra ha escrito un artículo muy bueno sobre el tema. Los rebaños del Inca, cuidados por poblaciones que están haciendo su mita, producían la fibra y almacenaban la fibra. Luego la gente, varones y mujeres, iban por la mita a convertir a esa fibra en hilos, y luego esos hilos eran por mita transformados en tejidos, y estos tejidos eran los que estaban en los grandes almacenes estatales, inmensos almacenes por la cantidad de tejido. Los españoles son muy claros en esto, de decir que qué admiración de tanto tejido, que de alguno de ellos todavía dice que cuando peleaban entre Pizarro y Almagro, quemaron uno de esos almacenes en la zona central y ardió como 10 días. Estos tejidos eran usados como parte de este sistema y era uno de los objetos simbólicos de mayor importancia. El tejido valía mucho más que cualquier otro producto. Cuando las tropas del Inca salían en campaña, todos recibían tejido. Llamémosle desde los generales hasta los soldados. Todos tenían su cuota de tejido. Era lo que recibían como recompensa. Por eso había que tener tanto tejido. Cuando los incas iban en plan de conquista, hacían regalos. Llegaban al pueblo o lugar que no dominaban y querían conquistar. Le ofrecían regalos tejidos y si los otros aceptaban, estaban entrando en relación de subordinación al inca.
porque aceptar un regalo significa convertirse en súbdito de quien da el regalo. Así que los incas manejaban bien este mecanismo de reciprocidad y redistribución para ir asimilando a los pueblos. No aceptar el regalo significaba decir, yo soy tu enemigo, no quiero tu regalo, no acepto tu autoridad. Entonces los incas entraban con todo el poder que tenían de romper cabezas a someter a los rebeldes. Así que la idea de regalo también entonces hay que verla dentro de ese contexto. Eso que he tratado de resumir muestra por qué no hay mercado, por qué no hay dinero, por qué no hay tributo en especies y cómo el Estado se estructura sobre la base de relaciones de reciprocidad y relaciones de redistribución, para lo cual no se necesita dinero ni se necesita mercados, porque todo esto viene a ser parte complementaria del Estado, donde interviene lo que llamamos el control vertical de los pisos ecológicos que hace innecesario a los mercados. En conclusión, un Estado un poco diferente, pero no tan diferente porque hay similitudes en muchos lugares del mundo y hay estados que manejan situaciones similares. No sé si esto da una idea un poco de la estructura política estatal inca. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, en el Museo Garcilaso había una bandeja con monedas y yo no tengo muy presente si eran de los incas o no. No, son de la colonia. Actualmente se valoriza entre los pastores y los agricultores hacer el trueque y la mercadería se cambia por mercadería, pero se usan precios que reciben el nombre de unay precio. Son dos palabras, castellano y quechua. Unay significa antiguo, lo que antes, y precio es precio. Entonces, por ejemplo, cambiamos carne por maíz. Las mazorcas de maíz se cotiza, supongamos, 1 sol, pero la pierna de carnero cuesta 5 soles. Pero ellos no usan esos precios actuales, sino el uniaprecio, en el cual el maíz y la pierna de carnero valen igual. Entonces, están usando la referencia monetaria, pero el dinero no está entrando para nada. No significa que esta gente no conozca el dinero ni sepa el valor del dinero, solo que en sus transacciones es más cómodo hacerlo así, o sea, que el trueque sigue. La mayor parte del intercambio es así, pero no hay dinero, por eso la palabra que hoy día usamos para dinero, incluso en español, es plata. Si no tengo plata, si tengo plata, y todo eso es dinero, no es plata. En cambio, hay otra palabra que es ranti, que hoy en día se usa para comprar, pero que su traducción en el siglo XVI es equivalencia. Lo que es equivalente, qué cosa es igual a qué cosa. Eduardo Martedí pregunta, usted habló de marxismo ortodoxo. Se refiere a la escuela stanilista, seguramente, o a los resultados o deformaciones de la escuela stanilista. Me interesaría saber qué relación puede establecer entre el modelo que propone Murray y los modos de producción desarrollados por Marx en los Grundrisse, particularmente el modo de producción asiático. Flores contesta, acerca del Estado Inca, dice Lumbregas, el problema de la aparición del Estado está íntimamente en relación con la lucha de clases, única forma de entenderlo coherentemente. Un Estado aparece como resultado de la lucha de clases por el poder. La clase triunfante se impone sobre las demás mediante la instalación del aparato político adecuado a sus necesidades de dominación. Así que eso es lo que yo llamo un marxismo muy de utilería, como está en el texto. Así tiene que ser en la realidad. Estamos hablando de los años 70, poco ya ha pasado de un tiempo y ha cambiado mucho. Ahora usted sabe la gran división que hubo entre los que usaron el marxismo para explicar el origen del Estado. Realmente así, muy ortodoxo, y luego los que comenzaron a utilizar los escritos de Marx que no habían sido divulgados previamente, como las formaciones en modo asiático de producción. Todos ellos comenzaron a plantear nuevas propuestas y todo lo que después ha venido. También a ampliar con propuestas como la de Stewart, que usando el marxismo aceptan otras posibilidades. Y hoy en día creo que es por donde están viniendo la mayor parte de los aportes más sólidos. Creo que son los discípulos lejanos o cercanos de Stewart los que están trabajando con más fuerza en esto. Eduardo Matei pregunta. Le hago esta pregunta porque me da la impresión de que Murra hace una investigación empírica cuyos resultados avalarían la multilinealidad del desarrollo histórico propuesta por Marx en esos escritos y que podría asimilarse
con todos los recaudos del caso al modo de producción asiático que Marx menciona no solo para el Oriente, sino para Perú y México. Flores contesta, no debemos olvidar que Murra tuvo una formación marxista y de ahí es tal vez la cercanía que hay ahora entre Lumbreras y Murra. Eduardo Martelly, no conocía la cercanía, pero la frase que usted leyó de Lumbreras se da de patadas con la investigación de Murra, porque justamente lo que surge en este tipo de estado no son clases sociales, sino lo que Palerm llama las clases no patrimoniales, sino funcionales. Flores contesta. Esto es antes, pero después han tenido mucha cercanía y han desarrollado incluso un seminario que durante medio año recorrió todo el altiplano peruano-boliviano y el norte chileno para hacer un trabajo en conjunto de arqueólogos, etnólogos, etnohistoriadores en el terreno. Y eso creo que fue lo que comenzó a establecer la cercanía. Yo no digo que piensen igual. Eduardo Martelly dice, claro, eso significa que Lumbreras se está acercando a lo que escribió Murra. Flores contesta, eso es. Y Martelly dice, o Murra cambió de opinión. Flores dice, no, es Lumbreras aceptando esta. Eduardo Martí dice, he leído cosas en diversas épocas de Lumbreras que no son exactamente las mismas. Flores dice, estoy hablando de Lumbreras, estoy hablando del Lumbreras más antiguo y no sé si conoce el trabajo de Waldemar Espinosa. Él publicó un libro, Los modos de producción en el imperio de los incas. Martelly dice, es una polémica. Flores dice, tiene como 12 artículos donde todos se dicen marxistas, pero cada uno plantea una cosa diferente. Dice, los incas era estado feudal, estado esclavista, estado comunista, feudal temprano, y entonces son pues las discrepancias que hay entre ellos mismos. Y Martelly dice, este tipo de opiniones fue lo que llevó a Marx a decir que él no era marxista. Flores dice, sí, que él no era marxista. Sobre un comentario final que hace el doctor Flores. Él, mientras estaba hablando, se golpeó. Él él medía 1,85 metros, se golpeó con el dintel y entonces hizo este último comentario. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, es más pequeño el cuerpo. A más altura, más pequeño el cuerpo. Entonces la gente vive a 4.000 metros, es mucho más pequeña porque es una forma de adaptarse al medio. Consumir menos energía para mantener el calor, exponer menor superficie al frío medioambiental. Y luego el tercero es que el corazón trabaja menos porque tiene que irrigar menos distancia. Así que la población de altura tiene promedio 1,55 m, más o menos. Los que estamos muy por encima somos producto del mestizaje. En mi caso es la presencia de un gen Ochoa, tal vez vasco, ¿no? Y todos se ríen. Bueno, muchas gracias, dice él.